Nunca pensé que mi propio hijo me humillaría. Pero allí estaba yo, de rodillas con una fregona, fregando los suelos de mármol de la oficina tecnológica de mi hijo a medianoche, solo para llegar a fin de mes. No me importaba el trabajo, me importaba la forma en que me miraba, como si fuera algo que había que barrer. Esa noche, se rió con sus amigos inversores, me arrebató la fregona de las manos y la lanzó al otro lado de la habitación. «Ni siquiera sabes limpiar el suelo», se burló. «Estás despedida». Se rió como si fuera una broma, como si yo fuera una broma. No discutí, no supliqué. Simplemente cogí mi abrigo, salí y nunca volví. Pero lo que él no sabía era que el dolor no destroza a una madre como yo, sino que la endurece como el acero. Un año después firmé la escritura de todo el edificio, el mismo en el que se encontraba su oficina, medio vacío y desesperado por conseguir financiación. Hoy ha venido a verme con su currículum en la mano, y por fin le he dicho lo que llevaba un año guardándome. «Dime, hijo, ¿qué tal se te dan los suelos?» Antes de continuar, cuéntanos desde dónde nos estás viendo. El edificio de vidrio y acero brillaba bajo las luces de la ciudad como una joya moderna en el corazón de Milwaukee. Desde afuera, parecía el símbolo perfecto del éxito, limpio, elegante, ambicioso. Yo conocía cada centímetro de ese lugar mejor que nadie. Después de todo, había pasado los últimos 2 años limpiando cada superficie, cada esquina, cada huella que dejaban los zapatos caros sobre el mármol pulido. Eran las 9 de la noche cuando llegué al edificio, como siempre. Mi turno nocturno comenzaba cuando las luces de las oficinas se apagaban y los empleados se iban a sus casas, a sus familias, a sus vidas que no incluían trapear pisos hasta las 5 de la madrugada. Pero yo no me quejaba. Este trabajo me permitía estar cerca de Travis, mi hijo, aunque él prefiriera fingir que no me conocía cuando nuestros caminos se cruzaban en los pasillos. Mi nombre es Lydia Carter. Tengo 62 años. Soy viuda desde hace 5. Y antes de convertirme en conserje nocturna, fui maestra de escuela primaria durante 30 años. Hay noches en que, mientras limpio estas oficinas modernas, recuerdo el aroma de los marcadores y el sonido de las risas infantiles llenando mi salón de clases. Fueron tiempos diferentes, tiempos en los que me sentía útil, valorada, necesaria. Esa noche en particular, algo era diferente. Las luces del piso 12, donde estaba la oficina de Travis, seguían encendidas y podía escuchar voces y risas filtrándose por las puertas de vidrio. Una reunión tardía, supuse. Travis había mencionado algo sobre inversionistas potenciales durante una de nuestras escasas conversaciones telefónicas. Decidí comenzar por los pisos inferiores y dejar el 12 para el final, esperando que para entonces la reunión hubiera terminado. No quería interrumpir algo importante para él y nunca quería ser un obstáculo en su camino hacia el éxito que tanto anhelaba. Mientras arrastraba mi carrito de limpieza por el vestíbulo, no pude evitar pensar en cómo había llegado hasta ahí. Después de que murió Richard, mi esposo, el mundo se sintió demasiado grande y vacío. La pensión de maestra no alcanzaba, y los ahorros se evaporaron entre gastos médicos y deudas que Richard había ocultado. Travis acababa de lanzar su empresa de tecnología, Innovate Tech Solutions, y yo veía la presión en sus ojos cada vez que hablábamos de dinero. Fue entonces cuando tomé la decisión. Le dije que quería ayudar, que podía trabajar medio tiempo en su oficina haciendo tareas administrativas. Él se rió, no con crueldad, sino con esa risa incómoda que reservaba para las situaciones que lo hacían sentir vulnerable. «Mamá,
No puedes simplemente aparecer en mi oficina. Tengo una imagen que mantener. Imagen. Esa palabra se había vuelto el centro de toda conversación con mi hijo. Su imagen, su reputación, su brand personal. Como si fuera un producto en lugar de una persona. Pero yo insistí y finalmente llegamos a un acuerdo. Trabajaría en el turno nocturno, limpiando las oficinas. De esa manera, podría ayudar con los gastos y estar cerca de él, sin comprometer su imagen profesional. Él no tendría que explicar por qué había contratado a su madre de 60 años para un puesto administrativo. Al principio pensé que era una solución perfecta. Tenía trabajo, un propósito, y estaba contribuyendo al éxito de Travis de una manera que él podía aceptar. Pero con el tiempo, comencé a darme cuenta de que para él, yo no era su madre, trabajando en el edificio. Era simplemente la señora de la limpieza que por casualidad conocía su nombre. Esa noche, mientras subía piso por piso, podía escuchar que la reunión en el 12 seguía activa. Decidí limpiar el baño del 11º piso y esperar un poco más. Pero entonces escuché algo que me hizo detenerme en seco. Era la voz de Travis, llegando clara desde la escalera de emergencia. Estaba hablando con alguien, probablemente uno de los inversionistas, y su tono era el que usaba cuando quería impresionar. Confiado, ligeramente presumido. Sí, mantenemos el edificio impecable. Tenemos el mejor servicio de limpieza de la ciudad. Una pausa, y luego una voz desconocida preguntó algo que no pude distinguir. ¿La señora de la limpieza? Travis se rió. Oh, ella. Es solo nuestra conserje. No la conozco mucho, para ser honesto. Solo hace su trabajo y se va. El trapeador se me resbaló de las manos y cayó al suelo con un ruido metálico que resonó por el pasillo vacío. Por un momento, el mundo se detuvo. Las palabras de Travis rebotaban en mi mente como ecos en una caverna vacía. Es solo nuestra conserje. No la conozco mucho. 62 años de vida, 30 de enseñanza, 5 de viudez, 2 de limpiar su edificio cada noche. Y para él, yo era simplemente la señora de la limpieza. No Lydia Carter, no su madre. Solo una mujer anónima con un trapeador. Recogí el trapeador con manos temblorosas y seguí limpiando. Pero algo había cambiado dentro de mí. Una grieta pequeña pero profunda se había abierto en mi pecho, y con cada pasada del trapeador sobre el suelo, esa grieta se hacía más grande. Una hora después, cuando finalmente subí al piso 12, la reunión aún continuaba. Podía ver a través de las puertas de vidrio a Travis gesticulating animadamente frente a un grupo de hombres y mujeres bien vestidos. Decidí limpiar los baños y el área común rápidamente, manteniendo un perfil bajo. Pero el destino tenía otros planes. Estaba pasando el trapeador cerca de la sala de conferencias cuando la puerta se abrió de repente. Un hombre mayor, vestido con un traje impecable, salió y casi tropezó conmigo. «Oh, disculpe», dije instintivamente, retrocediendo con mi carrito. «No se preocupe», respondió el hombre con una sonrisa amable. «Trabajando tarde, ¿eh?» Antes de que pudiera responder, Travis apareció detrás de él, y su expresión cambió instantáneamente cuando me vio. Sus ojos se llenaron de algo que reconocí demasiado bien: vergüenza. «Señor Morrison, permíteme presentarte a nuestro...» Travis titubeó y vi cómo luchaba con las palabras. «Esta es Lydia, nuestra... empleada de limpieza». «Nuestra empleada de limpieza»,
No mi madre. No Lydia Carter. Solo una descripción de función. El señor Morrison asintió cortésmente hacia mí antes de volverse hacia Travis. Excelente servicio. El edificio siempre está impecable. Sí, bueno, Travis murmuró, claramente incómodo. Lydia, ¿podrías tal vez terminar esto más tarde? Estamos en medio de una reunión importante. Había algo en su tono, una dureza que no habíase escuchado antes, que me hizo dar un paso atrás. Pero antes de que pudiera responder, otros inversionistas comenzaron a salir de la sala de conferencias. Una mujer joven con un blazer rojo se acercó a nosotros. Travis, queríamos preguntarte sobre... Sí, comenzó, pero se detuvo cuando me vio. Oh, lo siento, no sabía que había alguien más aquí. No hay problema, dijo Travis rápidamente. Solo es el personal de limpieza. Ella ya se iba. Solo es el personal de limpieza. Las palabras me golpearon como bofetadas físicas, cada una de ellas. En ese momento, algo se rompió dentro de mí, no con un ruido dramático, sino con el silencio terrible de algo que había estado sosteniendo demasiado peso durante demasiado tiempo. ¿Personal de limpieza? La mujer del blazer rojo parecía confundida. Pensé que habías mencionado que tu madre... No. Travis la interrumpió bruscamente, y su voz se endureció. Mi madre no trabaja aquí. El silencio que siguió fue ensordecedor. Podía sentir las miradas de todos los presentes. Podía ver la confusión en sus rostros, mientras miraban entre Travis y yo. Pero sobre todo, podía ver la desesperación en los ojos de mi hijo. Desesperación por mantener su imagen perfecta, incluso si eso significaba borrarme por completo de su vida. Travis, murmuré, mi voz apenas un susurro. No. Su voz se elevó y todo su cuerpo se tensó. No puedes ni siquiera limpiar los pisos correctamente. Antes de que pudiera procesar lo que estaba pasando, Travis se acercó a mí y arrancó el trapeador de mis manos con tanta fuerza que casi me hizo caer. Lo sostuvo en alto como evidencia de mi incompetencia. «Mira esto», dijo a los inversionistas, agitando el trapeador. «Charcos por todas partes. ¿Es esto lo que llamas trabajo profesional?» Podía ver las caras de los inversionistas, algunas incómodas, otras simplemente observando el espectáculo. Pero lo que más me dolió fue ver a Bianca Torres, la asistente de Travis, parada al fondo del grupo con los ojos llenos de horror y compasión. «Travis, por favor», intenté una vez más, pero él ya te había perdido el control completamente. «¡Estás despedida!», gritó, y su voz reverberó por todo el piso. «Recoge tus cosas y vete, esta noche». El silencio que siguió fue total. Nadie se movió. Nadie habló. Era como si el tiempo se hubiera detenido, capturando este momento de crueldad en ámbar para la eternidad. Miré a mi hijo, este hombre de 33 años que había crecido en mis brazos, que había llorado en mi hombro cuando otros niños se burlaban de él en la escuela, que había corrido hacia mí con cada triunfo pequeño y cada fracaso devastador. Y ya no lo reconocí. «Muy bien», dije finalmente, mi voz más firme de lo que esperaba. «Muy bien, Travis». Me acerqué a él y por un momento pensé que tal vez se daría cuenta de lo que había hecho, que tal vez el hijo que crié aparecería detrás de esa máscara de ambición y vergüenza. Pero cuando extendí la mano para recuperar mi trapeador, él se alejó. «Puedes quedarte con eso», dije con calma. «Parece que lo necesitas más que yo». Sin otra palabra,
Empujé mi carrito hacia el elevador. Podía sentir todas las miradas siguiéndome, pero mantuve la espalda recta y la cabeza en alto. No les daría la satisfacción de verme quebrar. No aquí. No ahora. Mientras esperaba el elevador, escuché a Travis intentando recuperar el control de la situación detrás de mí. Bueno, como pueden ver, mantenemos estándares muy altos aquí. No toleramos nada menos que la excelencia. Las puertas del elevador se abrieron y entré con mi carrito. Cuando se cerraron, finalmente permití que las lágrimas vinieran. Pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de algo más profundo, más complicado. Eran lágrimas de una madre que acababa de ver morir algo en su hijo, y quizás también en ella misma. Esa noche, después de recoger mis pocas pertenencias del casillero del sótano, conduje hasta mi pequeño apartamento en silencio. No puse la radio, no llamé a nadie, no lloré más. Simplemente conduje a través de las calles vacías de Milwaukee, viendo las luces de la ciudad reflejarse en mis ventanas como estrellas distantes. Una vez en casa, me senté en mi mesa de cocina con una taza de té, que se enfrió sin tocarla. En mis manos tenía el cheque de liquidación que había encontrado en mi casillero. Un sobre delgado con mi nombre escrito en la letra impersonal de contabilidad. Era suficiente dinero para sobrevivir unos meses, si era cuidadosa. Suficiente para buscar otro trabajo, otro comienzo modesto en algún lugar donde nadie me conociera como la madre de Travis o la señora de la limpieza. Pero mientras miraba ese cheque, algo diferente comenzó a crecer en mi pecho. No era ira. La ira era demasiado caliente, demasiado destructiva. Era algo más frío, más calculado. Era determinación. Por primera vez en 5 años, desde la muerte de Richard, comencé a pensar en lo que yo quería, no en lo que otros necesitaban de mí. Comencé a recordar sueños que había enterrado bajo capas de responsabilidad y sacrificio. Comencé a recordar quién era Lydia Carter antes de convertirse en viuda, antes de convertirse en madre desesperada, antes de convertirse en la mujer invisible con el trapeador. Esa noche, me quedé despierta hasta el amanecer, no limpiando los pisos de otra persona, sino planeando cómo construir algo propio sobre la base sólida de mi propia dignidad recuperada. El sol salió sobre Milwaukee, y con él, una nueva versión de mí misma comenzó a tomar forma. Contar y preparar esta historia nos tomó mucho tiempo, así que si la estás disfrutando, suscríbete a nuestro canal. Significa mucho para nosotros. Ahora volvamos a la historia. El sol se alzaba lentamente sobre Milwaukee mientras yo permanecía sentada en mi mesa de cocina, el cheque de liquidación aún entre mis dedos. Las primeras luces doradas se filtraban por las cortinas baratas de mi apartamento, iluminando las migajas de una cena que no recordaba haber comido y tazas de té frío que había preparado pero nunca bebido. Había algo extrañamente liberador en ese amanecer. Por primera vez en 2 años, no tenía que preocuparme por llegar a tiempo al edificio de Travis. No tenía que cargar mi carrito de limpieza por pasillos donde mi propio hijo fingía no conocerme. No tenía que soportar esa sensación constante de ser invisible mientras limpiaba las huellas de personas que me veían como parte del mobiliario. Pero la libertad, descubrí, también daba miedo. Los primeros días después del despido pasaron en una neblina extraña. Me levanté a las mismas horas, preparé el mismo desayuno, me vestí con la misma ropa que usaba para ir al trabajo. Pero en lugar de dirigirme al edificio, me quedaba en casa, vagando por mi pequeño apartamento como un fantasma que no sabía que había muerto. El teléfono no sonó.
Travis no llamó para disculparse, para explicar, para preguntarme cómo estaba. Parte de mí había esperado, o tal vez deseado, que se diera cuenta de lo que había hecho, que la culpa lo comiera por dentro hasta que no tuviera más opción que buscarme. Pero el silencio se extendió, día tras día, hasta que dejé de sobresaltarme cada vez que sonaba el timbre del apartamento. Fue el jueves de la segunda semana cuando finalmente salí de casa por algo más que comestibles. El centro comunitario de River West siempre había sido un refugio para mí, especialmente después de la muerte de Richard. Era allí donde había comenzado a hacer trabajo voluntario, leyendo a niños pequeños los sábados por la mañana y ayudando con las clases de alfabetización para adultos los miércoles por la noche. Era trabajo que me recordaba por qué había elegido ser maestra en primer lugar, la satisfacción pura de ver comprensión iluminando el rostro de alguien. Esa tarde había llegado temprano para la sesión de lectura. Los niños no llegarían hasta dentro de una hora, pero necesitaba estar en un lugar que se sintiera como propósito, aunque fuera prestado. Me senté en una de las sillas pequeñas de plástico azul, rodeada de libros ilustrados y carteles con el alfabeto, y por primera vez en 2 semanas, me sentí casi como yo misma. ¿Lidia? ¿Lidia Carter? La voz me hizo levantar la vista de Donde viven los monstruos, el libro que había estado hojeando sin realmente leer. Un hombre mayor se acercaba con una sonrisa amplia y familiar, aunque me tomó un momento ubicarlo. ¿Marvin? Me puse de pie, genuinamente sorprendida. ¿Marvin Delgado? La misma, dijo con esa risa ronca que recordaba de hace años, aunque con un poco más de canas y un poco menos de pelo. Marvin Delgado había sido el superintendente del edificio donde Richard y yo vivimos durante nuestros primeros años de matrimonio. Un hombre trabajador con manos que podían arreglar cualquier cosa y una paciencia infinita para inquilinos nerviosos como yo, que llamaba al apartamento de mantenimiento cada vez que goteaba un grifo. Después de que nos mudamos a nuestra casa en los suburbios, habíamos perdido el contacto, pero ocasionalmente nos cruzábamos en el supermercado o en eventos comunitarios. ¿Qué haces aquí?, pregunté, genuinamente curiosa. Vengo 2 veces por semana para el programa de reparaciones menores, explicó, señalando hacia el fondo del centro. Enseño a gente mayor a arreglar cosas básicas en sus casas, goteras, enchufes, ese tipo de cosas. ¿Y tú? Pensé que seguías enseñando. La pregunta inocente me golpeó más fuerte de lo esperado. Me retiré hace unos años, dije, lo cual era técnicamente cierto, aunque dejaba fuera los detalles complicados. Ahora hago trabajo voluntario aquí. Marvin me estudió con esos ojos marrones astutos que siempre habían podido ver a través de las excusas de los inquilinos. ¿Estás bien, Lidia? ¿Te ves...? No sé, como si algo te estuviera preocupando. Y allí, en medio de una sala llena de sillas de plástico y libros para niños, me quebré. No fue dramático. No fueron sollozos o histeria, solo lágrimas silenciosas que se deslizaron por mis mejillas mientras le contaba a Marvin sobre los últimos 2 años, sobre cómo había tomado el trabajo de limpieza para estar cerca de Travis, sobre cómo él había actuado como si fuera una extraña, sobre la humillación de esa noche frente a los inversionistas. Marvin escuchó sin interrumpir, asintiendo ocasionalmente, ofreciéndome pañuelos de papel de una caja que apareció de alguna parte. Cuando terminé, se quedó en silencio por un largo momento. ¿Sabes qué me parece extraño?, dijo finalmente. Que un hombre que construyó una empresa no entienda el valor del trabajo duro.
No es eso, murmuré. Es que se avergüenza de mí. ¿De dónde viene? Quiere ser alguien diferente. Tal vez, dijo Marvin, pero eso no significa que tú tengas que desaparecer para hacerlo sentir cómodo. Sus palabras se quedaron conmigo durante los días siguientes. Marvin había insistido en que nos encontráramos para tomar café esa semana, y gradualmente comenzamos a pasar más tiempo juntos. Él tenía historias fascinantes sobre sus décadas manejando propiedades, y yo descubrí que tenía más preguntas de las que esperaba. ¿Cómo supiste que querías hacer esto?, le pregunté una tarde mientras caminábamos por el centro de Milwaukee. No lo sabía, admitió. Comencé porque necesitaba trabajo y era bueno con las herramientas, pero con el tiempo me di cuenta de que no solo estaba arreglando cosas, estaba ayudando a la gente a sentirse segura en sus hogares. Hay dignidad en eso. Dignidad. Esa palabra resonó en mi mente durante días. Fue Marvin quien me sugirió que considerara la gestión de propiedades. «Tienes el temperamento para eso», me dijo. «Paciencia, atención al detalle, capacidad para tratar con personas. Y después de 30 años enseñando, entiendes cómo hacer que la gente se sienta valorada». Al principio, la idea me pareció absurda. ¿Yo manejando propiedades? Pero Marvin comenzó hasta a enseñarme los conceptos básicos durante nuestras tardes juntos. Me mostró cómo leer contratos de arrendamiento, cómo evaluar el estado de un edificio, cómo presupuestar reparaciones y mantenimiento. No es tan diferente de manejar un salón de clases, insistía. Solo que en lugar de niños tienes inquilinos. Y en lugar de tareas, tienes facturas de servicios públicos. 3 semanas después del despido, algo inesperado llegó a mi correo electrónico. La dirección del remitente no me resultaba familiar. btpodconsulting@gmail.com. El asunto decía simplemente «Information you might find interesting». Casi lo borré, pensando que era spam, pero algo me hizo abrirlo. «Señora Carter, espero que esté bien. Soy Bianca Torres, la asistente de Travis en InnovateTech. Estuve presente la noche cuando ocurrió el incidente. He estado pensando mucho en esa noche y hay algo que creo que debería saber. El edificio donde trabaja Travis tiene algunos problemas financieros. El propietario actual está considerando vender y hay rumores de que varios inquilinos están teniendo dificultades para renovar sus contratos de arrendamiento. No estoy segura de por qué le comparto esto, excepto que parecía ser una persona genuinamente amable, y lo que pasó esa noche estuvo mal, muy mal. Si alguna vez quiere más información sobre esto, o si simplemente necesita hablar con alguien que vio lo que realmente pasó, mi número está abajo. Con respeto, Bianca Torres. Leí el email 3 veces antes de que las implicaciones realmente se asentaran. El edificio podría estar en venta. El edificio donde Travis tenía su oficina. El edificio que yo había limpiado cada noche durante 2 años. Donde conocía cada grieta en el techo y cada mancha en las alfombras. Le mostré el email a Marvin esa tarde. «Interesante», murmuró, ajustándose sus gafas de lectura. «¿Sabes cuánto podría costar algo así?» «No tengo idea. Probablemente millones. Dinero que definitivamente no tengo. Tal vez no tanto como piensas», dijo Marvin lentamente. «Si realmente está en problemas financieros, si los inquilinos están yendo, el precio podría ser más razonable». Me miró con una expresión que no pude descifrar completamente. «¿Qué?», pregunté. «¿Has pensado en contactar a un abogado de bienes raíces?».
solo para hacer algunas preguntas, sin compromiso. La idea era tan absurda que casi me reí. Marvin, soy una maestra jubilada con un cheque de liquidación. No soy una inversionista inmobiliaria. No, dijo con esa sonrisa suya que había aprendido a reconocer como problemática. Eres una mujer que conoce ese edificio mejor que nadie, que tiene experiencia manejando personas y situaciones complicadas, y que tiene un cheque de liquidación que podría ser exactamente la cantidad correcta para un pago inicial. Esa noche me quedé despierta hasta muy tarde, navegando por internet en mi vieja laptop. Busqué abogados de bienes raíces en Milwaukee. Leí sobre préstamos comerciales. Estudié listados de propiedades comerciales hasta que mis ojos se cansaron. Por primera vez desde la muerte de Richard, me sentí como si estuviera construyendo algo en lugar de simplemente sobreviviendo. Al día siguiente, llamé al número que Bianca había incluido en su email. «¿Bianca?» Habla Lydia Carter. Sobre ese email que me enviaste, ¿podrías contarme un poco más sobre la situación del edificio? La conversación que siguió duró más de una hora. Bianca me contó sobre las reuniones tensas que había presenciado, sobre la preocupación creciente entre los inquilinos, sobre los rumores de que el propietario actual estaba perdiendo dinero cada mes. «Hay algo más», dijo hacia el final de nuestra conversación. «Travis ha estado muy estresado últimamente. Desde esa noche. No duerme bien, está gritando a todos en la oficina. Creo que se da cuenta de que hizo algo terrible». «¿Por qué me estás contando esto?», pregunté. Hubo una pausa larga. «Porque usted era la única persona en esa oficina que siempre me trataba como si fuera una persona real. Travis nunca me ve realmente. Solo soy su asistente. Pero usted siempre me preguntaba cómo estaba. Recordaba cuando mencionaba cosas sobre mi familia. Usted me veía». Después de colgar, me quedé sentada en mi cocina, mirando las notas que había tomado durante nuestra conversación. Números, fechas, nombres de otros inquilinos, detalles sobre contratos de arrendamiento. Por primera vez en semanas, llamé a Travis. Saltó al buzón de voz. «Hola, Travis, soy tu mamá. Solo quería que supieras que estoy bien. Y que estoy empezando algo nuevo. Algo que creo que me va a hacer muy feliz. Espero que tú también encuentres tu felicidad, mijo. De verdad lo espero». Colgué. Inmediatamente busqué el número de Elin Nguyen, el abogado de bienes raíces que había encontrado en línea la noche anterior. Según las reseñas, era conocido por trabajar con clientes primerizos y por explicar las cosas de manera que la gente normal pudiera entender. Era hora de dejar de limpiar los pisos de otras personas y empezar a construir algo sobre los míos. La oficina de Elin Nguyen estaba en el segundo piso de un edificio de ladrillo restaurado en el distrito histórico de Milwaukee, el tipo de lugar que había sido una fábrica en los años 20 y ahora albergaba estudios de diseño, cafeterías artesanales y pequeños bufetes de abogados. Mientras subía las escaleras de madera que crujían suavemente bajo mis pies, me sentí como si estuviera escalando hacia una versión de mí misma que aún no conocía completamente. Ellie resultó ser más joven de lo que había imaginado por su voz telefónica, probablemente de la edad de Travis, pero había algo en su manera de hablar que me tranquilizó inmediatamente. No usaba jerga legal innecesaria ni me hacía sentir estúpida por hacer preguntas básicas. «Entonces», dijo después de que le expliqué mi situación, «quiere comprar el edificio donde su hijo tiene su oficina». «Sé cómo suena», admití, retorciendo las manos en mi regazo. «Como venganza o algo así. Pero no es eso.
Es solo que conozco ese edificio. Lo he cuidado durante 2 años. Y creo que podría cuidarlo mejor que el propietario actual. Eli me estudió por un momento. Luego sonrió. En mis 5 años practicando derecho inmobiliario, he visto motivaciones mucho peores para comprar propiedades. El conocimiento íntimo de un edificio es en realidad una ventaja enorme. Durante las siguientes 2 horas me educó sobre el proceso de compra de bienes raíces comerciales. Era más complicado de lo que había imaginado. Inspecciones, evaluaciones, análisis de flujo de efectivo, términos de financiamiento, pero no imposible. Especialmente, como Eli señaló, si el vendedor estaba motivado. El edificio está listado por 2.5 millones, me dijo después de hacer algunas llamadas, pero ha estado en el mercado por 8 meses. Eso sugiere que están dispuestos a negociar. 2.5 millones. La cifra me mareó por un momento, pero Eli rápidamente me tranquilizó. Con los ingresos por alquiler que me describió y un pago inicial del 20%, los números podrían funcionar, especialmente si puede encontrar formas de aumentar la ocupación o mejorar la gestión. El 20%, $500,000. Tendría que usar mis ahorros de jubilación, el dinero del seguro de vida de Richard y algo más. Era aterrador y emocionante al mismo tiempo. Déjeme hacer algunas averiguaciones más, dijo Eli mientras me acompañaba a la puerta. Y hablemos otra vez la próxima semana. Esa noche llamé a Marvin y le conté sobre mi reunión. ¿500,000? Silbó por el teléfono. Es mucho dinero, Lydia. Lo sé. Tal vez estoy loca. No dije que estuvieras loca. Dije que era mucho dinero. Hay una diferencia. Hizo una pausa. ¿Qué te dice tu corazón? Es que tengo miedo. Pero también que por primera vez en años me siento como si estuviera construyendo algo en lugar de solo sobreviviendo. Entonces hagámoslo, dijo Marvin simplemente. ¿Hagámoslo? Si vas a hacer esto, vas a necesitar ayuda. Alguien que entienda de mantenimiento, reparaciones, gestión del día a día. Y resulta que conozco acá a alguien que está semijubilado y buscando algo interesante que hacer. Así fue como Marvin Delgado se convirtió en mi socio de facto, antes de que siquiera hubiera firmado un papel. Durante las siguientes semanas, desarrollamos lo que generosamente llamamos un plan de negocios. Marvin tenía contactos en toda la ciudad, contratistas, plomeros, electricistas, personas que podrían ayudarnos a mantener los costos bajos mientras mejorábamos el edificio. Yo tenía mi experiencia de 30 años manejando padres difíciles, horarios complicados y presupuestos apretados. No es tan diferente, insistía Marvin mientras revisábamos las cifras por 4ª vez. Los inquilinos son como estudiantes. Algunos pagan a tiempo, otros necesitan recordatorios. Algunos cuidan sus espacios, otros no tanto. Bianca se había convertido en una fuente invaluable de información sobre el edificio y sus inquilinos. Nos encontrábamos para café una vez por semana y ella me contaba sobre las quejas que no se atendían, los problemas de mantenimiento que se ignoraban, la frustración creciente entre las empresas que rentaban espacio allí. Travis está teniendo problemas también, me dijo durante uno de nuestros encuentros. Su empresa no está creciendo como esperaba y el dueño del edificio ha estado presionando a todos para que renueven sus contratos por más dinero. ¿Cómo está él?, pregunté, aunque no estaba segura de querer saber la respuesta. Estresado, enojado todo el tiempo. Y
Hizo una pausa. Creo que se siente culpable. Pregunta por ti a veces. Mi corazón se apretó, pero mantuve mi expresión neutral. ¿Pregunta por mí? Nunca directamente. Pero hace comentarios sobre el personal de limpieza anterior y cómo las cosas no están tan limpias como antes. Y el otro día lo escuché preguntándole a contabilidad si tenían tu información de contacto. Parte de mí quería correr hacia él, disculparme por haberlo puesto en una posición incómoda, volver a ser la madre que limpiaba silenciosamente los errores de su hijo. Pero una parte más fuerte, una parte que estaba creciendo cada día, sabía que no podía hacer eso. No otra vez. Fue a mediados de noviembre cuando Eli me llamó con noticias. El vendedor ha aceptado su oferta, me dijo, y pude escuchar la sonrisa en su voz. 2.2 millones. El cierre está programado para el 15 de diciembre. 2.2 millones. Había ofrecido 300.000 menos que el precio de lista, esperando que me rechazaran. En su lugar, habían aceptado inmediatamente. ¿Eso significa que estaban realmente desesperados por vender? Pregunté. Significa que hizo una oferta inteligente en el momento correcto. Felicidades, Lidia. Va a ser dueña de un edificio. Esa noche, Marvin vino a mi apartamento con una botella de champán barata y comida china para llevar. Por Lydia Carter. Brindó, levantando su copa de plástico. Quien va de limpiar pisos a ser dueña de ellos en menos de 3 meses. Bebimos champán tibio y comimos pollo agridulce mientras planeábamos cómo íbamos a manejar la transición. Marvin se haría cargo del mantenimiento diario y las reparaciones. Yo manejaría las relaciones con los inquilinos y las finanzas. Bianca había expresado interés en dejar su trabajo con Travis y venir a trabajar con nosotros como gerente de operaciones. ¿Estás segura de que quieres hacer esto? Le había preguntado durante nuestro último café. Trabajar para la madre de tu jefe anterior podría ser complicado. Señora Carter, había dicho con una sonrisa. Usted es la única persona en esa oficina que alguna vez me trató como si tuviera cerebro. Travis me ve como una máquina de hacer café que puede programar reuniones. Usted ve que tengo un título en administración de empresas y ideas sobre cómo hacer las cosas mejor. ¿Y si Travis se enoja? Que se enoje. Ya estoy harta de trabajar para alguien que no valora ni a su propia madre. El día del cierre fue surreal. Sentada en la oficina del abogado, firmando documento tras documento, transfiriendo la mayor parte de mis ahorros de vida, me sentí como si estuviera viendo a otra persona tomar estas decisiones enormes. Pero cuando Eli me entregó las llaves, un juego pesado de llaves metálicas que tintineaban cuando las movía, la realidad me golpeó. Era dueña de un edificio. El edificio donde Travis tenía su oficina. El edificio que había limpiado noche tras noche, invisiblemente, humildemente. ¿Cuándo va a notificarle a los inquilinos sobre el cambio de propiedad? Preguntó Eli mientras empacábamos los documentos. Mañana, dije. Quiero que sea oficial antes de que empiecen los rumores. Esa noche, Marvin, Bianca y yo nos sentamos en mi cocina escribiendo cartas personalizadas para cada inquilino. Decidimos ser directos pero profesionales. Los nuevos propietarios se presentarían, explicarían su visión para mejorar el edificio y programarían reuniones individuales para discutir cualquier preocupación. Para Travis escribí una carta separada. Estimado señor Carter, como probablemente sabe, el edificio en 412 Wisconsin Avenue ha cambiado de propietario.
Carter Property Management se complace en informarle que ahora somos los propietarios y operadores de esta propiedad. Valoramos a todos nuestros inquilinos y esperamos continuar nuestra relación profesional. Por favor, programe una reunión con nosotros a su conveniencia más temprana para discutir su contrato de arrendamiento y cualquier necesidad que pueda tener. Atentamente, Lydia Carter, Presidenta, Carter Property Management. Leí la carta 5 veces antes de sellarla. No mencionaba nuestra relación personal. No era vengativa ni cruel. Era simplemente profesional, directa y clara sobre quién estaba ahora al mando. Al día siguiente, Marvin y yo entregamos las cartas personalmente. Visitamos cada oficina, nos presentamos con los inquilinos y explicamos nuestros planes para mejorar el mantenimiento y el servicio. Las reacciones fueron en su mayoría positivas. Los inquilinos habían estado frustrados con la gestión anterior y la promesa de propietarios que realmente se preocuparan por el edificio fue bien recibida. Guardé la oficina de Travis para el final. Cuando llegamos al piso 12, Bianca estaba empacando sus cosas en cajas. Había presentado su renuncia esa mañana, efectiva inmediatamente. ¿Está él aquí?, pregunté. En su oficina, con la puerta cerrada. Ha estado así desde que llegó la carta. Respiré profundamente y me acerqué a la puerta de vidrio de su oficina. Podía verlo sentado en su escritorio, mirando la carta que le había sido escrito. Se veía más joven de alguna manera, menos seguro de sí mismo que la imagen pulida que había proyectado durante la reunión con los inversionistas. Toqué suavemente la puerta. Travis levantó la vista y nuestros ojos se encontraron por primera vez desde aquella noche terrible. Vi sorpresa, confusión y algo que podría haber sido vergüenza cruzar por su rostro. Lentamente, se acercó a la puerta y la abrió. «Mamá», dijo, su voz apenas un susurro. «Hola, Travis», respondí con calma. «¿Podemos hablar?». El silencio que siguió se extendió entre nosotros, como un abismo. Travis me miraba como si fuera un fantasma que había aparecido para atormentarlo, sus ojos moviéndose entre mi rostro y la carta en sus manos. Detrás de él podía ver su oficina, el mismo espacio elegante que había limpiado tantas noches, ahora desordenado con papeles y tazas de café vacías. «¿Cómo?», comenzó. Luego se detuvo sacudiendo la cabeza. «¿Eres realmente la nueva propietaria?». «Sí», dije simplemente. «Soy la nueva propietaria». Travis se apartó de la puerta, gesticulando vagamente hacia las sillas frente a su escritorio. Entré a la oficina que conocía tan bien. Había limpiado esas ventanas cientos de veces. Había pasado la aspiradora sobre esa alfombra. Había sacado brillo a ese escritorio de caoba. Pero ahora estaba allí, como algo completamente diferente, como su casera. «¿Cuándo?», preguntó, dejándose caer en su silla. «¿Cómo pudiste...? El dinero...». «Cerré ayer», dije, sentándome en la silla que había estado reservada para clientes importantes, inversionistas, personas que Travis consideraba dignas de su tiempo. En cuanto al dinero, usé mis ahorros de jubilación y el seguro de vida de tu papá. Travis palideció. «Mamá, no puedes haber gastado todo el dinero de papá en esto. Ese dinero era para tu seguridad, para tu futuro». «Este es mi futuro, Travis». Había practicado este momento en mi mente docenas de veces durante las últimas semanas, pero la realidad era diferente, más cruda, más dolorosa. Viendo a mi hijo, este hombre que había creado, alimentado,
enseñado a caminar y hablar, luchando para procesar que su madre, la mujer que había despedido públicamente, como personal de limpieza incompetente, ahora controlaba el techo sobre su cabeza. ¿Por qué?, preguntó finalmente. ¿Es por venganza? ¿Porque te despedí? La pregunta me dolió más de lo que esperaba, no porque fuera cruel, sino porque reveló cuán poco me conocía realmente. No, Travis, no es venganza. Me incliné hacia adelante, manteniendo mi voz firme pero suave. Es porque conozco este edificio. Lo he cuidado durante 2 años. Conozco cada grieta, cada problema, cada inquilino, y puedo hacerlo mejor. ¿Mejor que qué? Mejor que esconder manchas bajo alfombras. Mejor que ignorar quejas de mantenimiento. Mejor que tratar a las personas como si fueran invisibles. Travis se encogió como si lo hubiera bofeteado. Mira, sobre esa noche, yo estaba bajo mucha presión. Los inversionistas, la empresa no estaba yendo tan bien como había proyectado. Y cuando te vi allí, ¿decidiste que era más fácil fingir que no me conocías? No sabía qué hacer. Su voz se elevó. Luego se controló rápidamente. Había estado hablando sobre mi imagen profesional, sobre cómo había construido esta empresa desde cero, y de repente allí estaba mi madre con un trapeador. Tu madre que había estado limpiando tu oficina gratis durante 2 años. No era gratis, te pagábamos. Me pagaban lo mínimo para trabajar de noche limpiando pisos, Travis. Lo hacía porque quería estar cerca de ti, porque quería ayudar. Pero tú lo convertiste en algo de lo que avergonzarte. Travis se quedó callado mirando sus manos. Cuando habló de nuevo, su voz era apenas audible. Los inversionistas se retiraron después de esa noche. ¿Qué? Después de lo que pasó, uno de ellos me llamó. Dijo que cualquier hombre que tratara a una empleada mayor de esa manera, especialmente frente a clientes, no era alguien con quien querían hacer negocios. Levantó la vista para encontrar mis ojos. No sabían que eras mi madre, pero no importó. Dijeron que mi comportamiento había sido inexcusable. El peso de esta revelación se asentó entre nosotros. Travis había perdido su oportunidad de inversión, no porque me hubiera despedido, sino por cómo me había despedido. ¿Y ahora?, pregunté. Ahora estoy luchando para mantener la empresa a flote. Perdí a 3 empleados el mes pasado. No tenía dinero para pagarles. El propietario anterior había subido la renta y yo... Se detuvo, mirándome con una mezcla de desesperación y algo que podría haber sido orgullo herido. ¿Vas a desalojarme? La pregunta quedó suspendida en el aire. Podías hacerlo. Tenía el poder legal para terminar su contrato de arrendamiento, para forzarlo a salir del edificio, para quitarle la oficina que había sido el símbolo de su éxito. Durante un momento, imaginé cómo se sentiría tener esa satisfacción, pero sentada allí, viendo a mi hijo, realmente viéndolo por primera vez en años, no vi al joven arrogante que me había humillado. Vi a un hombre de 33 años que estaba asustado, que había tomado decisiones terribles, que estaba pagando las consecuencias de valorar la imagen por encima de la integridad. No, dije finalmente. No voy a desalojarte. Travis exhaló, el alivio visible en todo su cuerpo. Pero, continué, las cosas van a cambiar. Este edificio va a operarse de manera diferente, con respeto, profesionalismo y atención real a las necesidades de todos los inquilinos. Entiendo, dijo rápidamente. Cualquier cosa que necesites,
cualquier cambio... Hay algo más, Travis. Respiré profundamente, sabiendo que lo que estaba a punto de decir cambiaría todo entre nosotros. Tu empresa está luchando, ¿verdad? ¿Financieramente? Él asintió con reluctancia. ¿Y cuántos empleados te quedan? 2, además de mí. Y Bianca acaba de renunciar. Entonces déjame hacerte una oferta. Travis me miró con cautela. ¿Qué tipo de oferta? Un trabajo. En Carter Property Management. ¿Un trabajo? La confusión era evidente en su voz. ¿Qué tipo de trabajo? Mantenimiento. Limpieza. Reparaciones menores. El tipo de trabajo que mantiene un edificio funcionando. El shock en su rostro habría sido cómico si no hubiera sido tan doloroso de presenciar. ¿Me estás ofreciendo un trabajo de conserje? Te estoy ofreciendo un trabajo honesto. Trabajo que tiene dignidad y propósito. Trabajo que te enseñaría lo que realmente significa mantener algo funcionando. Travis se puso de pie bruscamente, comenzando a caminar por su oficina. Esto es increíble. Esto es absolutamente increíble. ¿Mi propia madre me está ofreciendo un trabajo limpiando pisos? Tu propia madre te está ofreciendo una oportunidad de aprender lo que significa el trabajo real. Tengo una licenciatura del MIT. Construí una empresa de tecnología. Y esa empresa está fallando porque valoraste la imagen por encima de la sustancia. Porque trataste a las personas como recursos desechables. Porque no entendiste que el éxito real se construye sobre el respeto, no sobre la humillación. Travis se detuvo frente a la ventana, mirando hacia la ciudad. No puedo. Simplemente no puedo hacer eso. Está bien, dije, poniéndome de pie. La oferta estará abierta si cambias de opinión. ¿Y mi arrendamiento? Honraré el contrato existente mientras puedas pagarlo. Pero Travis, si tu empresa falla, y por lo que me has dicho, esa es una posibilidad real, no habrá excepciones familiares. No podré subsidiar tu renta porque seas mi hijo. Me dirigí hacia la puerta. Luego me detuve. Una cosa más. El trabajo que te ofrecí viene con un salario decente, seguro médico, y la oportunidad de aprender un negocio que realmente funciona. Si alguna vez decides que tu orgullo vale menos que tu futuro, sabes dónde encontrarme. Salí de su oficina y cerré la puerta suavemente detrás de mí. Bianca estaba esperando en el área de recepción con la última de sus cajas. ¿Cómo fue?, preguntó. ¿Cómo esperaba? Dije, difícil, pero necesario. Durante las siguientes 3 semanas, observé desde la distancia mientras Travis luchaba con su orgullo y su realidad financiera. Bianca había comenzado a trabajar para mí inmediatamente, y ella me mantenía al día sobre el estado de Innovate Tech Solutions, sin que yo se lo pidiera. Perdió a otro empleado. Me informó un lunes por la mañana, y ayer vi que tenía la sección de empleos abierta en su computadora. ¿Buscando empleados nuevos? No, buscando trabajo. Esa tarde, mientras Marvin y yo revisábamos reparaciones pendientes en el sótano, escuchamos pasos en las escaleras. Travis apareció, vestido no con su traje habitual, sino con jeans y una sudadera. Se veía como había lucido en la universidad, antes de que la ambición y la imagen se volvieran tan importantes. ¿La oferta sigue en pie?, les preguntó sin preámbulos. Dejé mi portapapeles y lo miré directamente. ¿Estás seguro? No es solo un trabajo temporal hasta que encuentres algo mejor. Si haces esto, tienes que hacerlo en serio. Mi empresa cerró oficialmente esta mañana, dijo,
su voz vacía de la arrogancia que había sido su sello distintivo. Y ayer me desalojaron de mi apartamento porque no podía pagar la renta. Marvin y yo intercambiamos miradas. ¿Dónde estás quedándote?, pregunté. En el sofá de un amigo. Por ahora. El trabajo incluye vivienda, dije después de un momento. Hay un apartamento pequeño en el tercer piso que usamos para almacenamiento. Marvin y yo podemos limpiarlo, hacer algunas reparaciones básicas. ¿Por qué harías eso?, preguntó Travis. Después de todo lo que... Porque eres mi hijo, dije simplemente. Y porque todos merecen una segunda oportunidad, incluso cuando han cometido errores terribles. Travis se quedó en silencio por un largo momento. Luego asintió lentamente. ¿Cuándo puedo empezar? Marvin se acercó y le extendió un par de guantes de trabajo. Ahora mismo, dijo con una sonrisa. Tenemos un desagüe bloqueado en el segundo piso y necesitamos toda la ayuda que podamos conseguir. Travis tomó los guantes, los miró por un momento, luego se los puso. Está bien, dijo. Enséñenme qué hacer. Mientras bajábamos las escaleras hacia el problema del desagüe, sentí algo que no había sentido en años. Esperanza. No esperanza de que las cosas volvieran a ser como antes. Eso era imposible. Sino esperanza de que pudiéramos construir algo nuevo, algo mejor, algo basado en respeto mutuo en lugar de en las expectativas silenciosas de una madre y la vergüenza silenciosa de un hijo. Travis tenía mucho que aprender sobre trabajo duro, humildad y el valor de tratar a las personas con dignidad. Pero por primera vez en años, estaba dispuesto a hacer aprender. Y yo estaba dispuesta a enseñar. Travis se puso los guantes de trabajo con la misma expresión que había usado de niño cuando le pedía que limpiara su cuarto. Resignación mezclada con una pizca de rebeldía. Pero mientras bajábamos las escaleras hacia el segundo piso, algo en su postura comenzó a cambiar. Tal vez era la gravedad de su situación finalmente asentándose, o tal vez era simplemente el alivio de tener algo concreto que hacer después de semanas de incertidumbre. El desagüe está en el baño del corredor este, explicó Marvin mientras caminábamos. Ha estado drenando lento durante días y esta mañana dejó de drenar por completo. Los inquilinos están frustrados. ¿Qué creen que lo está causando?, preguntó Travis, y me sorprendió escuchar genuina curiosidad en su voz. Probablemente una combinación de cabello y jabón acumulados durante meses, respondió Marvin. El propietario anterior no era muy consistente con el mantenimiento preventivo. Llegamos al baño en cuestión, donde efectivamente había agua estancada en el lavabo. Marvin abrió su caja de herramientas y comenzó a sacar lo que necesitaríamos. Un émbolo de fregadero, una varilla de drenaje, productos químicos para desatascar. Primero intentamos con el émbolo, le dijo a Travis. ¿Alguna vez has usado uno? Travis sacudió la cabeza y vi un destello de la vieja vergüenza cruzar por su rostro. Durante años había contratado a otros para hacer cualquier trabajo manual en su apartamento. No hay problema, dijo Marvin con paciencia. Todos aprendemos en algún momento. La clave es crear un sello firme alrededor del desagüe y usar movimientos cortos y fuertes. Observé mientras Marvin demostraba la técnica. Luego le pasó el émbolo a Travis. Los primeros intentos de mi hijo fueron torpes, salpicando agua por todas partes, pero Marvin lo corrigió con amabilidad en lugar de frustración. Así, mira, dijo, guiando las manos de Travis. Siente la resistencia y luego empuja a través de ella.
Después de varios minutos, escuchamos el sonido satisfactorio del agua finalmente drenando. ¡Funcionó! Travis sonó genuinamente sorprendido y complacido. La primera de muchas pequeñas victorias, dijo Marvin con una sonrisa. Este trabajo se trata de resolver problemas, uno por vez. Durante las siguientes semanas establecimos una rutina. Travis llegaba cada mañana a las 8, vestido con la ropa de trabajo que habíamos comprado. Jeans resistentes, camisas de trabajo, botas con suela de goma. Marvin lo llevaba a través de las tareas diarias: revisar sistemas de calefacción, cambiar bombillas, reparar cerraduras pegajosas, mantener las áreas comunes limpias. Al principio, Travis era todo dedos pulgares. Se las arreglaba para cortar mal las tuberías, pintar fuera de las líneas y crear más problemas de los que resolvía. Pero tenía algo que muchos de los trabajadores temporales que habíamos tenido carecían. Estaba genuinamente tratando de aprender. ¿Por qué esta varilla es diferente de esa?, preguntaba, estudiando las herramientas como si fueran código de computadora que necesitaba descifrar. ¿Qué tipo de pintura usamos para los pasillos versus los baños? ¿Cuándo sabemos que necesitamos llamar a un profesional en lugar de intentar arreglarlo nosotros mismos? Marvin resultó ser un maestro natural, respondiendo cada pregunta con paciencia y demostrando técnicas hasta que Travis las entendía. Había algo hermoso en observar a estos dos hombres trabajar juntos, uno con décadas de experiencia, el otro hambriento de probar que podía hacer algo con sus manos, además de escribir en un teclado. Pero fue Bianca quien proporcionó el verdadero test de carácter de Travis. Una tarde de mediados de enero, ella se acercó a mí con una expresión preocupada. «Necesito hablar contigo sobre Travis», dijo. Mi corazón se hundió. «¿Qué hizo?» «Nada malo», se apresuró a aclarar. «Es solo que... Bueno, ayer me vio luchando con unas cajas pesadas de suministros de oficina. En lugar de fingir que no me vio como habría hecho antes, se acercó y me ayudó, sin que se lo pidiera». Eso suena como algo bueno. Lo es. Pero lo que realmente me sorprendió fue lo que pasó después. Me preguntó sobre mi trabajo, sobre si estaba contenta aquí, sobre mis ideas para mejorar la eficiencia de nuestras operaciones. Hizo una pausa. En 2 años trabajando como su asistente, nunca me había preguntado mi opinión sobre nada. ¿Y qué le dijiste? Le dije la verdad, que trabajar aquí se siente como trabajar con alguien en lugar de para alguien, que tú me tratas como si mis ideas importaran. Se detuvo, luego agregó más suavemente. Y le dije que pensaba que él estaba afortunado de tener una segunda oportunidad para aprender eso. ¿Cómo reaccionó? Se quedó callado por un largo tiempo. Luego dijo que tenía razón, que había muchas cosas que necesitaba aprender sobre tratar a las personas con respeto. Esa conversación se quedó conmigo durante días. Estaba viendo señales de cambio real en Travis, pero parte de mí tenía miedo de esperanzarse demasiado. Había sido herida tan profundamente por su rechazo que proteger mi corazón se había vuelto instintivo. El verdadero punto de inflexión llegó en una fría noche de febrero. Eran casi las 10 cuando mi teléfono sonó. Era Travis y sonaba estresado. «Mamá, estamos teniendo una emergencia en el edificio. Una tubería reventó en el 4º piso y hay agua filtrándose hacia el 3º. Marvin no está contestando su teléfono». «Está en casa de su hija esta noche», recordé. «¿Qué tan mal está?» «Mal, muy mal.
Hay agua por todas partes y no sé cómo cerrar el suministro principal. Voy para allá, dije, ya buscando mis llaves. No, espera. Déjame intentar manejar esto. Marvin me ha estado enseñando sobre los sistemas del edificio. Creo que puedo resolverlo. Había algo en su voz, una mezcla de determinación y nerviosismo, que me hizo hacer una pausa. ¿Estás seguro? No, admitió, pero necesito intentarlo. Si no puedo, te llamo inmediatamente. Esperé junto al teléfono durante la siguiente hora, resistiendo la necesidad de conducir hasta el edificio. Travis me llamó cada 15 minutos con actualizaciones. Había encontrado la válvula de cierre principal. Había parado el flujo de agua. Había usado todas las toallas y trapeadores que pudo encontrar para limpiar el agua. Había contactado a los inquilinos afectados para verificar los daños en sus espacios. Creo que lo tengo bajo control, me dijo finalmente. Voy a quedarme toda la noche para asegurarme de que no haya más filtraciones y llamaré a un plomero profesional primera cosa mañana. Travis, dije, sintiendo algo cálido expandirse en mi pecho, hiciste un buen trabajo. Hubo una pausa. Luego, gracias, mamá. Eso significa mucho viniendo de ti. Al día siguiente, cuando llegué al edificio, encontré a Travis en el vestíbulo hablando con Mrs. Rodríguez, la inquilina cuya oficina había sufrido el peor daño de agua. Y tendremos todo reparado y repintado para el viernes, le estaba diciendo. Mientras tanto, hemos preparado un espacio temporal en el 5º piso que puede usar sin costo adicional. Mrs. Rodríguez se veía impresionada. Nunca habíamos tenido servicio tan rápido con el propietario anterior. Gracias por manejar esto tan profesionalmente. Después de que ella se fue, Travis se volvió hacia mí con una expresión que no había visto en años. Orgullo genuino en algo que había logrado a través de trabajo duro, en lugar de charla inteligente. Marvin dice que manejé la crisis exactamente como él lo habría hecho, me dijo. Y Mrs. Rodríguez va a escribir una reseña positiva en línea sobre nuestra gestión de propiedades. Estoy orgullosa de ti, le dije, y era verdad. Hay algo más, dijo, pareciendo de repente nervioso. Bianca y yo estuvimos hablando y tenemos algunas ideas sobre cómo podríamos expandir el negocio. Servicios adicionales que podríamos ofrecer a los inquilinos, maneras de mejorar la eficiencia, cosas así. Cuéntame. Durante la siguiente hora, Travis y Bianca me presentaron un plan detallado para expandir Carter Property Management. Habían investigado otros edificios que podrían estar disponibles. Habían identificado servicios adicionales que nuestros inquilinos valorarían. Habían incluso bosquejado proyecciones financieras. Y pensamos que deberías considerar promocionarme, dijo Travis al final de la presentación. ¿Promocionarte? A supervisor de mantenimiento, con aumento de salario y más responsabilidades. He estado aprendiendo todo lo que Marvin puede enseñarme y creo que estoy listo para el siguiente nivel. Miré a mi hijo, este hombre que había pasado de humillarme públicamente a pedirme un ascenso basado en trabajo duro y mérito real, y sentí una oleada de emoción que no había experimentado en años. Tendrás que ganártelo, le dije. Quiero ver 3 meses más de trabajo consistente y quiero que completes un curso de certificación en gestión de propiedades. Ya me inscribí, dijo con una sonrisa. Las clases empiezan la próxima semana. Esa noche, mientras caminaba por el edificio que ahora poseía, viendo todo funcionando sin problemas bajo el cuidado competente de mi hijo y mi equipo, me di cuenta de que algo fundamental había cambiado.
Travis ya no era el hombre que había fingido no conocerme frente a inversionistas. Pero tampoco era el niño que había necesitado que su madre limpiara sus errores. Era algo nuevo. Un hombre que había aprendido el valor del trabajo honesto, el respeto por los demás y la dignidad que viene de ganar lo que tienes, en lugar de simplemente actuar como si lo merecieras. Y por primera vez en años, cuando pensé en él, no sentí dolor, o vergüenza o pérdida. Sentí esperanza. Un año después de aquel momento devastador cuando Travis me arrancó el trapeador de las manos, me encontré parada en el mismo vestíbulo, pero esta vez sosteniendo las llaves de un segundo edificio. Las llaves tintinearon suavemente en mi mano, mientras Elin Nguyen me entregaba los documentos finales de la compra de la propiedad en 1247 N. Water Street. «Felicidades, Lydia», dijo con una sonrisa genuina. «Carter Property Management ahora oficialmente posee 2 edificios comerciales en Milwaukee». 2 edificios. 18 meses atrás, había sido una viuda de 62 años limpiando pisos en el turno nocturno. Ahora era la propietaria de una empresa de gestión de propiedades en crecimiento con 8 empleados, incluyendo mi hijo, como supervisor de mantenimiento, y Bianca como directora de operaciones. El camino hasta aquí no había sido fácil. Hubo noches cuando me desperté a las 3 de la madrugada, paralizada por la ansiedad sobre las decisiones financieras que había tomado. Hubo días cuando Travis retrocedía hacia sus viejas actitudes, cuando su frustración con el trabajo manual se manifestaba en comentarios sarcásticos o impaciencia. Hubo momentos cuando me pregunté si había cometido un error terrible al arriesgar todo mi futuro financiero en esta empresa. Pero también hubo momentos de triunfo silencioso que hicieron que todo valiera la pena. Como la mañana cuando llegué al edificio y encontré a Travis enseñándole a un nuevo empleado cómo reparar una cerradura, con la misma paciencia que Marvin había mostrado con él. O la tarde cuando Bianca me mostró las reseñas en línea de nuestros inquilinos, todas hablando sobre el servicio excepcional y la atención personal que recibían. O el día cuando Mrs. Rodríguez se acercó a mí en el supermercado para decirme que nunca había tenido propietarios que realmente se preocuparan por el bienestar de sus inquilinos. Pero quizás el momento más significativo había llegado 3 meses atrás, durante lo que había comenzado como una crisis. El aire acondicionado del sistema central había fallado en un día de agosto particularmente caluroso, justo cuando 3 de nuestros inquilinos más importantes tenían reuniones cruciales programadas. El técnico de HVAC no podría llegar hasta el día siguiente, y las temperaturas dentro del edificio estaban alcanzando niveles peligrosos. Había estado en pánico, imaginando inquilinos furiosos, contratos cancelados, nuestra reputación arruinada antes de que realmente hubiera comenzado. Pero Travis había tomado el control de la situación con una calma que no había visto en él desde, tal vez nunca. «Llamaré a todos los inquilinos personalmente», había dicho. «Les explicaré la situación, les ofreceré espacios temporales en edificios cercanos para sus reuniones y me aseguraré de que sepan exactamente cuándo estará resuelto». ¿Y si se enojan? ¿Y si quieren romper sus contratos? Entonces lidiaremos con eso cuando pase. Pero mamá, la gente entiende cuando las cosas salen mal. Lo que no entienden es cuando no te comunicas con ellos, cuando los tratas como si no importaran. Había tenido razón. No solo ningún inquilino había roto su contrato, sino que varios habían comentado lo impresionados que estaban con nuestra comunicación proactiva y nuestros esfuerzos para minimizar el impacto en sus negocios. «Tu hijo realmente entiende el servicio al cliente»,
me había dicho un inquilino. Cualquier empresa puede arreglar un aire acondicionado, pero tomarse el tiempo para asegurar que todos se sientan valorados durante el proceso, eso es especial. Ahora, un año después, estábamos expandiéndonos. El segundo edificio era más pequeño que nuestro primero, solo 6 pisos, principalmente oficinas para pequeñas empresas y startups. Pero representaba algo importante. Representaba que habíamos construido algo sostenible, algo que crecía, algo que tenía un futuro real. ¿Lista para el almuerzo de celebración?, preguntó Bianca, apareciendo a mi lado en el vestíbulo. Habíamos planeado un pequeño almuerzo de equipo para celebrar la adquisición. Nada extravagante, solo sándwiches del deli de la esquina y pastel de la panadería local. Pero quería reconocer el trabajo duro que todos habían puesto para hacer posible esta expansión. Casi, dije, mirando mi reloj. ¿Travis ya terminó con la inspección final del nuevo edificio? Acaba de llamar. Dice que todo se ve perfecto y que se reunirá con nosotros en la sala de conferencias en 10 minutos. La sala de conferencias. Era extraño pensar que ahora teníamos una sala de conferencias real, con una mesa grande y sillas cómodas, y una pizarra blanca donde podíamos planear el futuro de nuestra empresa. No era elegante como las oficinas donde Travis había trabajado antes, pero era nuestra. Cuando llegué a la sala, nuestro pequeño equipo ya estaba reunido. Marvin, ahora oficialmente semijubilado, pero aún viniendo 3 días a la semana para mantener a los jóvenes en línea. Rosa y Michael, nuestros 2 nuevos técnicos de mantenimiento que Travis había entrenado. Jennifer, nuestra nueva asistente administrativa que se encargaba de la programación y comunicación con inquilinos. Y por supuesto, Bianca, que había resultado ser tan hábil para las operaciones comerciales como había sido subestimada como asistente. Travis llegó justo cuando estaba sirviendo el café, y me sorprendió verlo vestido no con su ropa de trabajo habitual, sino con pantalones caqui limpios y una camisa de botones. ¿Ocasión especial?, pregunté. En realidad, sí, dijo, pareciendo de repente nervioso. Hay algo que quería decir antes de que empezáramos a celebrar. El room se quedó silencioso y sentí un momento de ansiedad. ¿Había encontrado problemas con el nuevo edificio? ¿Había decidido que quería volver al mundo de la tecnología? Quería agradecerles a todos. Comenzó, sus ojos moviéndose alrededor de la mesa antes de detenerse en mí. Especialmente a ti, mamá. Hace un año yo era... Bueno, era alguien que no respetaba el trabajo duro, que no valoraba a las personas, que pensaba que la imagen era más importante que la integridad. Hizo una pausa y pude ver la emoción en su rostro. Ustedes me enseñaron que estaba equivocado. Marvin me enseñó que hay dignidad en arreglar cosas, en resolver problemas, en hacer que la vida de las personas sea un poco mejor cada día. Bianca me enseñó que las buenas ideas pueden venir de cualquier persona, sin importar su título. Rosa y Michael me enseñaron que un buen equipo se apoya mutuamente. Se volvió hacia mí. Y tú, mamá, me enseñaste que el éxito real no se trata de cuánto dinero ganas o cuán impresionante suena tu título. Se trata de cuánto valor aportas al mundo, cuánto respeto muestras a las personas y si puedes mirarte en el espejo y estar orgulloso de quién eres. Sentí lágrimas picando en mis ojos. También quería decirles que Bianca y yo hemos estado trabajando en algo. Continuó. Un plan de 5 años para Carter Property Management. Pensamos que con el tiempo podrían expandirse a gestión residencial,
Tal vez incluso desarrollo de propiedades. Hemos estado investigando programas de subsidios para propietarios que proporcionan vivienda asequible. Suena ambicioso, dijo Marvin con una sonrisa. Lo es, pero hemos aprendido que cuando tienes un buen equipo y un propósito claro, las cosas ambiciosas se vuelven posibles. Travis sacó una carpeta y la puso en la mesa. Hay una cosa más. Quería presentar esto oficialmente. Abrió la carpeta para revelar papeles legales. Quiero comprar una participación del 20% en Carter Property Management, con mi propio dinero, que he estado ahorrando de mi salario durante los últimos 8 meses. Me quedé sin palabras. Travis, no es caridad, y no es porque sea tu hijo, es porque creo en esta empresa, creo en lo que estamos construyendo, y quiero ser un verdadero socio en lugar de solo un empleado. Miré los papeles, luego a mi hijo. El hombre que me había despedido con crueldad ahora quería invertir sus propios ahorros duramente ganados en la empresa que había construido después de que él me rechazara. ¿Estás seguro de esto?, pregunté. Más seguro de lo que he estado de cualquier cosa en mi vida. Después del almuerzo, mientras el equipo volvía al trabajo, Travis y yo caminamos juntos por el edificio original. Habíamos hecho tantas mejoras en el último año. Nueva pintura, mejores sistemas de seguridad, un vestíbulo renovado que realmente daba la bienvenida a la gente, en lugar de simplemente ser un espacio para pasar. ¿Recuerdas cuando solías limpiar estos pasillos?, preguntó Travis mientras pasábamos por el área donde una vez había arrastrado mi carrito de limpieza. Recuerdo mucho de esos días, dije cuidadosamente. Yo también, y recuerdo lo terrible que fui contigo. Se detuvo, volviéndose para mirarme directamente. Nunca te pedí perdón realmente, no por lo que importa. Lamento haberte avergonzado públicamente. Lamento haber fingido que no te conocía. Lamento haber valorado mi imagen por encima de mi integridad y especialmente por encima del respeto que te debía. Travis. No, déjame terminar. Lamento haber tardado tanto en entender que eres la persona más fuerte que conozco, que construiste una carrera respetable como maestra, que criaste a un hijo solo después de que papá murió, que tomaste un trabajo humilde solo para estar cerca de mí, y que cuando te traté terriblemente, no te vengaste. En su lugar, construiste algo mejor. Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente se derramaron. Estoy orgullosa de la persona en la que te has convertido, le dije. Pero también estoy orgullosa de la persona que siempre fuiste, debajo de todo ese miedo y esa necesidad de impresionar a otros. ¿La persona que siempre fui? Mi hijo, inteligente, trabajador, capaz de aprender y crecer. Solo necesitaba recordar que esas cualidades eran suficientes. Esa tarde, mientras revisaba los libros de contabilidad en mi oficina, escuché una conmoción en el vestíbulo. A través de mi ventana, pude ver a una mujer joven con un portapapeles hablando con Jennifer en la recepción. ¿Puedo ayudarla?, pregunté saliendo de mi oficina. Espero que sí. Soy Sarah Chen de Milwaukee Business Journal. Estoy escribiendo un artículo sobre empresas locales exitosas dirigidas por mujeres. Y el nombre de Carter Property Management siguió apareciendo en mis entrevistas. ¿En serio? Aparentemente, sus inquilinos hablan muy bien de ustedes. Dicen que han revolucionado lo que significa la gestión de propiedades comerciales en Milwaukee. Sonrió. Me preguntaba si podría hacerle
algunas preguntas sobre cómo comenzó su empresa. Mientras le contaba mi historia a Sara, editando cuidadosamente las partes más personales sobre Travis, me di cuenta de algo importante. Ya no me definía por lo que había perdido o por cómo había sido tratada. Me definía por lo que había construido. ¿Y cuáles son sus planes para el futuro?, preguntó Sara. Miré por la ventana hacia la calle, donde podía ver trabajadores instalando un nuevo letrero, Carter Property Management, construido sobre lecciones que no vienen fáciles. Seguir creciendo, dije, seguir aprendiendo y seguir recordando que el éxito real se mide no por cuán alto subes, sino por cuántas personas ayudas a elevarse contigo. Después de que Sara se fue, regresé a mi oficina y me senté en mi escritorio. En la pared detrás de mí colgaba mi certificado de enseñanza junto a mi nueva licencia de gestión de propiedades. A mi lado estaba una foto de nuestro equipo en el almuerzo de hoy. Todos sonriendo, todos claramente orgullosos de lo que habíamos construido juntos. Mi teléfono sonó. Era Travis. «Hola, mamá. ¿Tienes planes para la cena esta noche?» «Nada especial. ¿Por qué?» Pensé que tal vez podríamos cocinar algo juntos. En mi apartamento. Nada extravagante, solo tiempo para hablar, como familia. Sonreí, sintiendo algo cálido y final asentándose en mi pecho. Me encantaría eso, mijo. Genial. Y mamá, gracias por todo. Gracias a ti también. Después de colgar, me quedé sentada por un momento en la silenciosa satisfacción de mi oficina. Afuera, Milwaukee continuaba con su vida. Personas yendo a casa del trabajo, familias cenando juntas, sueños siendo perseguidos y a veces realizados. Dentro, en el edificio que ahora poseía, en la empresa que había construido desde las cenizas de mi humillación, me sentí como algo que no había sentido en años. Completamente, genuinamente en casa. No la madre que limpiaba en silencio los errores de su hijo. No la viuda que sobrevivía con los recuerdos de su esposo. No la mujer invisible con el trapeador. Lydia Carter, propietaria de empresa, mentora, madre de un hombre que había aprendido finalmente el valor del respeto. Y por primera vez en muy, muy largo tiempo, eso era más que suficiente. A continuación tenemos 2 historias increíbles que te están esperando. Solo haz clic en la imagen que quieras ver y comenzará a reproducirse.